Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, aquí estamos en Palabra Cierta, como siempre, listos para llevarles este excelente programa, contenido de valor, contenido de calidad. Créanme que el agradecimiento es genuino de mi parte, porque están ahí siempre, porque también disfruto muchísimo los comentarios en la calle de, oye Miguel, están haciendo un gran trabajo, qué buen programa, qué buenos invitados, porque justamente ese es el propósito que estamos cumpliendo de lunes a viernes acá en Televen, tu canal. Nosotros desde ya estamos allí bien dispuestos a leerlos en nuestras redes sociales, @Palabra Cierta Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal, y por supuesto la mía, que es @Zambrano Miguel, para que nos dejen todos sus comentarios, sugerencias o algún tema que quieran que acá nosotros desarrollemos. También aprovecho de recordarles que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla y así descargar nuestra maravillosa aplicación como lo es Televen Stream. Donde estés, vas a disfrutar, vas a gozar de este contenido novedoso y exclusivo. Y lo mejor es que mientras tengas internet, vas a ver televisión HD, porque Televen está contigo a donde vayas. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, la problemática creciente en nuestra sociedad moderna, y es la dependencia al azúcar. El consumo excesivo de azúcar contribuye a problemas de salud como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades cardíacas. Según la Organización Mundial de la Salud, la necesidad de comer azúcar debería ser inferior al 10% de la ingesta calórica diaria, pero en muchos países desarrollados este número se duplica o triplica. Datos sumamente alarmantes que requieren una acción inmediata. Este problema afecta a personas de todas las edades, desde niños hasta adultos. Los refrescos, los postres y los alimentos procesados son algunas de las principales fuentes de azúcar en la dieta moderna. La dependencia a esta puede manifestarse de diferentes formas, desde antojos incontrolables hasta cambios de humor y síntomas de abstinencia cuando se intenta reducir. Es importante comprender que el azúcar desempeña un papel en la liberación de dopamina en el cerebro, lo que puede llevar a una búsqueda constante de gratificación a través de alimentos azucarados. Es lógico que para algunos dejar la adicción al azúcar no es tarea fácil, pero es posible con determinación y apoyo. Al hacer cambios graduales en la dieta y buscar recursos de apoyo, las personas pueden liberarse de la espina, de esa cosa rara, de esa espiral de dependencia del azúcar, y disfrutar de una vida más saludable y equilibrada. Pues debemos tener conciencia sobre los peligros del uso excesivo, de ese consumo que no puedes controlar del azúcar, y es fundamental para inspirar un cambio positivo en la sociedad y proteger la salud de las generaciones futuras. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen que podemos buscar alternativas más saludables para poder disfrutar de los dulces? ¿Creen que debemos promover la educación sobre los riesgos de la necesidad excesiva de comer azúcar? Hoy tenemos a alguien que viene a resolver todas estas interrogantes. Él es coach certificado de medicina alternativa para la salud holística. Recibamos por primera vez en el estudio de Palabra Cierta, directamente desde Panamá, a Arie Schwartz. ¿Cómo estás, Arie? Bienvenido. Súper, Miguel. ¿Tú? Bien, excelente, vale. feliz de estar aquí. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está Venezuela? ¿Bien? Venezuela está increíble como siempre. Una energía que se siente aquí. Me encanta tenerte en el estudio, buen amigo. Además también viene a presentarse a un evento súper importante. Pero Arie, antes de entrar en materia, quiero que veamos rápidamente unas encuestas en la calle, a ver qué piensa la gente acerca del consumo de azúcar. ¿Será que es imposible dejarla a un lado? ¿Creen en otros métodos para evitarla? Vamos a verlo. Eso depende de la persona y de qué tanto coma azúcar en el día. El azúcar es necesario de todas maneras, así que podríamos comerla menos. Dejar la adicción al azúcar de cierta manera, comiendo balanceado, haciendo ejercicio. O sea, el dulce no está mal, pero yo creo que sí deberíamos como de, oye, comer otras cosas más nutritivas. Bueno, porque hace daño al cuerpo, a la mente, te perjudica, te pone lento, hace que pierdas como que más energía, en vez de dártela como que pierdes más energía. No es saludable, tampoco es malo dejarla de consumirla totalmente, pero sí es bueno bajarle un poquito el consumo. Hay personas que ya están usando otro tipo de alimento, ¿no? de otro tipo de mineral, que no sea tan dulce, que no te haga tanto daño al organismo como tal. Bueno, es malo porque eso hace daño para el organismo, porque el azúcar se convierte en grasa. Hay que buscar otras alternativas, eliminar el azúcar por lo menos.
y los dulces, todas esas cosas, las chucherías, los helados, todas esas cosas que tienen dulce perjudican la salud. Todo lo que dicen nuestros encuestados es cierto, Aries, perjudicial, nociva, nos pone lentos. ¿Y para usted de contar? Todo eso es cierto. Hay formas de seguir comiendo dulce y dejar el azúcar refinado. Y eso es algo que hay que entender porque tampoco se trata de estar privados y no darnos gusto, sino que saber hacerlo. ¿Y de qué depende todo esto, Aries? Pero en la próxima parte me lo respondes, ¿vale? Listo. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Hoy, tema quizás controversial, polémico, muy complejo. Cómo dejar a un lado el azúcar, pero sobre todo, como lo dice nuestro invitado, el azúcar refinado. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre la dependencia al azúcar con nuestro gran invitado de hoy. Él es Aries Schwartz. Bienvenido nuevamente, directamente desde la tierra de Rubén Blade. Así es. ¿Te gusta la salsa, por cierto? Me gusta la salsa, en verdad me gusta todo el tipo de música. Sabroso. Además que todo. compartimos algo, los que somos de este lado del planeta Tierra, ¿no? Hay una mezcla de Caribe con el norte del sur, como se llama Venezuela. Tú estás en Centroamérica, pero tenemos muchas cosas parecidas, ¿no? Mucho. O sea, son culturas muy parecidas. Muchos venezolanos que viven en Panamá. Tengo muchísimos amigos venezolanos en Panamá. Entonces, sí, es una cultura, somos muy parecidos. Inclusive a mí me dicen que parezco venezolano, que hablo como venezolano. Mira, vale, qué interesante. Tú sabes que otra de las cosas que tenemos en común, Ari, es que yo creo que buena parte de Latinoamérica ama consumir azúcar. Hay un tema allí quizás cultural, hay un tema también económico, socioeconómico, porque finalmente también ese exceso de carbohidratos se convierte en azúcar. ¿Qué tan complejo es este tema, sobre todo para el latino? Mira, es un tema complejo porque venimos arrastrando quizás una herencia o una cultura que nos ha llevado a estar donde estamos. O sea, tenemos que entender que hoy en día vivimos en un mundo lleno de enfermedades crónicas que son causadas por la mala alimentación que tenemos, y mucho de eso se lo podemos atribuir a los ultraprocesados, pero la gran mayoría al azúcar refinado. Entonces, tenemos muchas costumbres y en los países latinoamericanos nos hemos acostumbrado a tomar muchos jugos, a tomar muchas, nosotros decimos en Panamá, chichas, esas bebidas que al final están llenas de azúcar y que si acaso tienen fruta. Entonces, hemos creado estos hábitos que a mucha gente le cuestan dejar. Pero yo creo que ya es hora y el mundo se está dando cuenta y nos estamos dando cuenta que de verdad nos están afectando un montón. Y además que comienza desde niños, ¿no? Yo recuerdo a mi abuelo, que en paz descanse, y hoy mi suegra y mi mamá hacen lo mismo con mis hijos, que las estoy controlando. La galleta, el chocolate, el dulce, porque finalmente es como eso que el niño siempre está esperando. Claro, es un premio, por eso es que cuesta tanto a veces salir de esta adicción y liberarte, porque primero hay una parte química que afecta tu dopamina, afecta químicamente el azúcar refinado, pero después viene una parte de premio. Si yo desde chiquito te digo, cada vez que te portas bien te voy a dar un caramelo, te voy a dar un postre, entonces eso se nos queda grabado en el consciente y en el subconsciente. Lo asocias, empiezas a asociarlo. Premio, azúcar. Y hay otra parte importante que es la emocional, que tampoco le prestamos mucha atención, pero el azúcar viene con una emoción. Los cumpleaños, las bodas, los aniversarios, San Valentín, chocolates. Una celebración X. Todas las celebraciones. Cuando vas a la casa de la abuela tiene el dulce. Entonces, y nuestra cultura, que es tan familiar y tan de comer y tan de cenas, pues vemos el azúcar por todos lados. Y no nos habíamos dado cuenta lo que nos estaba haciendo. Y ahora que nos damos cuenta, para muchas personas es muy difícil inclusive aceptarlo. Y comienza justamente ese gran proceso. Ari, cuando hablamos de azúcar refinada y no refinada, ¿cuáles son y cuál es la diferencia, no? Porque sé que hay muchos alimentos que contienen su nivel de azúcar y son aptas para la vida. Mira, yo lo clasifico en 3 tipos de azúcar para hacerlo mucho más fácil. El primero es el azúcar refinado. El azúcar refinado es el azúcar que no es natural, que si bien es cierto viene de la caña de azúcar, pero se procesa. En ese proceso se vuelve una sustancia química, se vuelve un polvo blanco, pero también el azúcar moreno entra en la categoría de azúcar refinado. El sirope de maíz de alta fructosa, y hay otros 60 nombres que les digo, métanse en internet, en Google y pongan, dame los 60 nombres con el que se esconde el azúcar. Y te van a salir un montón de nombres. Entonces,
Eso es azúcar refinado. Ese es el azúcar que hay que evitar porque al final no es un alimento. Ok. Nunca se consumió hasta los últimos 60, 70, 80 años que empezó la revolución industrial. Y entonces, ¿qué como? ¿Cuáles son los azúcares que, bueno, vienen los endulzantes naturales y vienen los endulzantes artificiales? ¿Cuáles son los más recomendables? Los naturales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, muchos tienen el índice glicémico alto, otros bajo, esto va a depender de cada persona. Si tú estás metabólicamente saludable, tú puedes comer fruta, tú puedes, obviamente con moderación y con algunos hacks, algunos trucos para que no te impacte tanto tu índice glicémico. Por aquí hay categorías como, digamos, estamos oyendo mucho el stevia, estamos oyendo mucho el monk fruit, la fruta de monje, la lulosa, que son endulzantes naturales. Ojo, a veces los mezclan con los artificiales, y ahora hablamos de eso, pero en su estado natural no elevan los picos de glucosa. Son endulzantes que también te pueden dar esa sensación del dulce sin las calorías vacías, sin afectarte y sin alterar tanto tu química. Entonces, los puedes usar de vez en cuando. No es para decir, no, ahora voy a cambiar todo lo que consumo de azúcar por un endulzante natural, porque la idea es ir bajándole para que el endulzante natural sea, tú sabes, cuando tienes ganas, una moderación, pero no vamos a cambiar este por este. Después, bueno, dentro de los naturales, una pregunta que mucho me hacen es la miel, por ejemplo. Entonces, la miel tenemos que entender que sube mucho el índice glicémico, pero la miel tiene muy buenas propiedades también. Entonces, no te recomiendo, por ejemplo, que estés usando miel todos los días, pero si en algún momento vas a hacerte un buen postre que tiene miel, o la quieres tomar para la garganta, o para algún resfriado, o para hacerte una salsa de barbacoa, úsala, o sea, no te va a pasar nada. Del otro lado tenemos los endulzantes artificiales. Y en los endulzantes artificiales sí hay que tener mucha moderación. ¿Por qué? Porque hay estudios que los relacionan con ciertos tipos de cáncer. Hay estudios. No estoy diciendo que sí o que no, pero ya hay estudios. Entonces tienes que tener cuidado. También afectan tu microbiota, o sea, afectan tu flora intestinal. Entonces con esos tienes que tener cierto tipo de moderación. Ejemplos de estos son el eritritol, el maltitol, la sucralosa. A estos hay que tener respeto. Cuando los quieres usar, los puedes usar, pero no te acostumbres a usarlos. Entonces, cuando entendemos el abanico, te das cuenta que, lo decían en las entrevistas, una cosa es azúcar, otra cosa es dulce. Claro. Son dos cosas que hay que separar, porque yo, que no como azúcar refinado hace 7 años, sí como dulce. Interesante. Y eso quiero que lo hablemos en la próxima parte, Ari. También, ¿cuáles son las opciones y cuáles son estos métodos novedosos que sé que tú implementas con la gente que te sigue y la gente que de alguna manera ha conseguido el camino libre de azúcar refinada? Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta. Por cierto, tengo ya 2 años tomándome el café sin azúcar refinada. ¿Qué te parece, Ari? Excelente, es una excelente opción. Al final es una o 2 cucharaditas extra al día de azúcar refinada que no necesitas y te acostumbras. ¿Cómo te sabes? No, divino. Además que ahora puedo catar, saborear, disfrutar del sabor del café. Y sabes que saqué la cuenta, yo me tomaba 4 tazas de café al día, cada una le colocaba 1,5 cucharadas de azúcar. O sea, yo me quité casi 7 cucharadas al día de azúcar. Y te voy a dar un dato curioso. 7 cucharadas de azúcar te quitaste. Sí. El promedio hicieron una encuesta de Estados Unidos y el americano promedio consume 20 cucharaditas de azúcar al día. Tú tomas 7 en el café, que es lo que se puede decir que alguien que conscientemente echa azúcar al café piensa que toma. ¿Dónde están las otras 13? Entonces, cuando uno entiende ese concepto y le dice a una persona y alguien te dice, no, pero yo no como azúcar porque yo no le pongo al café, igual, ¿dónde están las otras 13? El jugo, los El carbohidratos. azúcar escondido, los el carbohidratos que dulcito. tienen azúcar. Entonces, no nos damos cuenta. Y parte del problema que yo veo ayudando a tantas personas es que te dicen, no, yo no como azúcar. Pero cuando empiezas a ver lo que comen, quizás piensan que no comen azúcar, pero esos antojos, esa ansiedad, es porque están comiendo azúcar escondido. Tú sabes que me llamó la atención en el bloque anterior que me hablaste de dulces. ¿Qué dulces podemos comer para matar un antojo que no necesariamente tengan estas azúcares refinadas?
Uf, mira, las frutas, los blueberries, los arándanos. Tú sí estás de acuerdo con eso, porque hay especialistas que ni las frutas. Sí, yo sé que hay especialistas que dicen que ni la fruta. A ver, no digo que esté bien o mal lo que están diciendo. Yo creo que cada uno, y tenemos que entender, cada uno es un bioindividuo. Claro. Tú no me puedes decir a mí que yo no coma frutas si yo estoy metabólicamente saludable. Igual como yo no te puedo obligar a comer frutas si tú tienes una situación en la que tienes que ponerle un alto a la fruta. Entonces, esto que estamos viendo mucho en redes sociales no aplica para todo el mundo. Tenemos que conocernos a nosotros primero. Entonces, sí, yo te diría que las frutas, los blueberries, los arándanos, las frambuesas son una buena alternativa. Ok, no quiero fruta, quiero algo más. Dátil. El dátil es buenísimo. Es rico. El dátil lo puedes meter en el refrigerador y se vuelve como si fuera un chocolate, se vuelve más dulce. Y después te vas a dulces, chocolates sin azúcar refinado. Hoy en día hay excelentes chocolates con stevia, con monk fruit, que puedes conseguir un chocolate inclusive 60% de cacao. No tiene que ser de 100, no tiene que ser 90. Y ese es otro lugar donde la gente se equivoca un montón. Muchas personas piensan que porque es 90% de cacao, entonces no tiene azúcar. Y tiene azúcar refinado. Entonces puedes ir a buscar esos chocolates. Hoy en día hay postres buenísimos. Justo acabo de venir de una persona aquí en Caracas, me mandó 8 postres para que los probara. Te tengo que decir la verdad, de los 8, habían 4 que estaban fenomenales. O sea, cuando te digo fenomenales es que yo te los traigo aquí y no te das cuenta que no tienen azúcar. Cero azúcar, gluten free. Cero azúcar, con harina de almendra, con otro tipo de harinas. Entonces estamos llegando a un punto que comer dulce no necesariamente significa llenarnos de azúcar refinada y causarnos un problema y poner todas nuestras células a parir a ver cómo nos curan. No te quiero decir con eso que si tú comes dulce todos los días, ahora empieza a reemplazar ese dulce con otro. Tienes que ir bajándole, tienes que ir haciendo un cambio, pero te puedes dar esos gustos de vez en cuando con comida mucho más saludable. Ahora, Ari, ¿cómo lograr esos cambios? ¿Cuáles son esos hacks que de alguna manera nosotros debemos entender, procesar para dejar a un lado? Porque siento que ya es casi una adicción, ¿no? El azúcar. No es casi. Lo es. Lo es una adicción y ¿cómo te das cuenta? Bueno, si siempre necesitas algo dulce, entonces tienes un tema. Si en la noche, tipo 6 de la tarde, 7 de la noche, es cuando más ganas de comerte algo dulce te da, es porque tienes un tema. Muchas personas, por ejemplo, abren un snacks de papitas y empiezan a comer papitas y no pueden parar, ¿ok? Y dicen, no, una más, una menos, y tienes ese dilema mental porque yo lo tenía. Yo hice dietas 20 años en mi vida, o sea, yo pasé por esto. Yo me pesaba en la mañana, me pesaba en la noche, veía a ver si había una mejoría, cuántas calorías. Yo también fui engañado con todo esto y caí. Hoy en día, liberado de esta adicción, te puedo decir, no necesitas vivir con eso. Entonces, si tú tienes que comerte todas las papas, quiero que sepas que las papas por lo general, aunque sean picantes, van a tener azúcar refinado. Entonces, esos son los signos. Ahora, ¿qué cosas puedes hacer? Primero, lo primero que le digo a las personas es, lee los ingredientes. Nosotros estamos acostumbrados a ir al supermercado y cuando vemos algo verde y dice orgánico en un lugar y en una esquina dice sin gluten, entonces lo cogemos, lo tiramos al carrito porque decimos, este es el saludable, ya, aquí quedó. O cometemos el error de ir a buscar cuántas calorías tiene. ¿Y por qué es un error? Mucha gente dice, no, hay que cuidar las calorías. Sí, hay que cuidar las calorías, no estoy diciendo que no. Pero si tú solamente te fijas en las calorías, entonces estás midiendo todo en base a cantidad y no en base a calidad. Y 300 calorías de un brócoli con una pechuga de pollo no es lo mismo que 300 calorías de una bolsa de papitas. Claro. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces lo primero es eso. Tienes que saber que la única forma de saber qué te comes es ver los ingredientes. Ese es el dato número 1 que le puedo dar a todo el mundo. Vayan a su nevera, vayan a su alacena y empiecen a leer los ingredientes porque se van a dar cuenta que el pan que comen quizás no es ni pan. Son 20 ingredientes que no van a poder ni siquiera pronunciar. Entonces, empezar por ahí. Segundo, la primera comida que tú tienes en el día es sumamente importante porque es la que va a dictaminar cómo va a ser tu día. Entonces, si tú tienes un desayuno, o sea, tu primera comida con dulce, lo que vas a hacer es empezar una montaña rusa de picos de insulina, de antojos, y te va a ser mucho más difícil controlarte durante el día. Mis amigos argentinos acaban de cambiar el canal entonces, ¿eh? En Argentina todo es dulce, incluso
España o Italia es uno de los países que también, creo que es Italia, todo es dulce. El chocolate es muy famoso con el pan y estas personas, y aprovechando aquí que me lo acabas de decir, suelen ser sanas muchas veces o uno cree que son sanas y tienen toda la vida haciendo desayunos con frutas, con chocolate, con dulces, con manteca, como le llaman allá a las medialunas en Argentina. Mira, digamos en Europa se come mucho pan. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te vas a una panadería en Europa a comer pan, estás comiendo un pan de mucho mejor calidad, porque estás comiendo por lo general un pan hecho artesanal y no estás comprando los panes que compramos nosotros en el supermercado llenos de azúcar refinada. Okay. Obviamente hay otros factores que hacen, allá se camina un montón, se camina mucho más de lo que se camina aquí. Hay otros factores, su comida es mucho más limpia, no es mucho más orgánica. Entonces hay otros factores que ayudan a que todos estos lugares, inclusive en los blue zones, en las zonas azules, la gente tenga una expectativa de vida más larga. Pero aquí nosotros en la realidad tenemos que empezar a adaptarnos, tenemos que empezar a crear ciertos hábitos. Otro que les dejo súper importante es el orden en el que comes. No le prestamos atención. Mucha gente dice, no, yo quiero empezar y voy a ir a hacer una dieta y empiezas a restringirte. Eso no dura mucho, 99% de las dietas no funcionan. En vez de, y esto se los digo, en vez de ir a buscar hacer una dieta, mira lo que estás comiendo y cómetelo en un orden específico. ¿Por qué? Porque digamos que tú te quieres comer un arroz y pollo y plátano y una ensalada hoy. ¿Qué tienes que hacer? Empezar por la fibra. Te comes la fibra primero. Después te comes una grasa saludable, un pedazo de aguacate, alguna otra cosa. Después te comes una proteína. Y después empiezas a introducir el arroz. ¿Qué va a pasar? Imagínate que nuestro estómago, vamos a explicarlo muy fácil, nuestro estómago recibe la comida. ¿Qué pasa si lo primero que le pones es el arroz o un carbohidrato? Eso va a bajar, se va a ir directamente a tu páncreas, de una vez vas a empezar a producir picos de insulina y te va a afectar y te va a disparar tu glucosa. Si tú pones una capa de fibra y después pones una capa de grasa natural y después pones una capa de proteína y después pones el carbohidrato, toda esta comida que tienes antes hace que la absorción sea mucho más lenta. Entonces no te estoy diciendo que no se va a convertir en azúcar, pero vas a poder ahorrarte un 20 o 30%. Y si comes 2 veces al día, o 3 veces al día, o 4 o 5 veces al día, y lo multiplicas por los 365 años, y haces esta matemática, te das cuenta que solo cambiando el orden de las comidas puedes hacer una gran diferencia. Mira, Ari, antes de despedirnos, porque me gustó el orden, pero vamos a llevarlo alimento por alimento, ¿vale? Hacemos el ejercicio. Seguro. Imagínate un plato X y me explicas, aquí va la fibra, aquí va la proteína, aquí va... ¿Cómo sería ese plato? A ver. Mira, un plato, te voy a decir que yo como. Sí. Un plato que yo como que todo el mundo se puede relacionar. Una ensalada. ¿Ensalada? Me como primero la ensalada. Ajá. Después, me encanta tener aguacate. Bien, Es algo que me yo lo encanta. amo. Semillas de chía. Ok, también. Semillas muy de rico. chía, cuando las echas, hace que toda esta absorción sea mucho más lenta, igual que el vinagre de manzana. Échaselo en ensalada, te puedes tomar una cucharada antes, lo puedes diluir en agua. Después empiezas y comes un poco de proteína, ya sea un pescado, una carne, un pollo, comes un poco y tienes el arroz ahí, viéndote, esperando. Después agarras el arroz, lo mezclas con la proteína y ya en ese orden es totalmente diferente que agarrar y comerte el arroz. Hoy me pasó almorzando, estábamos comiendo pollo, aguacate, palmito y yuca. Y de las 3 personas que tenía alrededor, todos cogieron el tenedor a agarrar la yuca De primero. una vez. De una vez. Vamos a la yuca. O las papas fritas. Como las papas fritas, de una vez. Entonces, hey, cómete primero el aguacate, después el palmito, un pedazo de pollo y empieza a disfrutar la yuca y la disfrutas y aprovechas. O sea, no te tienes que restringir de la yuca. Simplemente con este orden haces que te impacten mucho menos tus índices glicémicos. Súper interesante esto, de verdad, Ari. Ya para despedirnos, qué buen tema, ¿no? Cómo dejar ese consumo excesivo de azúcares, sobre todo refinadas. Vamos a dejar por acá rápidamente las redes sociales, donde la gente puede ubicarte, donde además pueden conocer tu sistema muy novedoso, que además está haciendo o teniendo testimonios maravillosos en toda Latinoamérica. Sí, bueno, el método que usamos se llama el método Abramson, es una terapia energética que lo que hace es que te ayuda con la parte más dura de esto, que es poder tener esas ganas, te ayuda a tener fuerza de voluntad porque te limpia y te hace un balance energético. Eso hace que tú estés mucho más alineado y mucho más receptivo a poder darte un cambio.
Entonces, ¿qué pasa? Después tienes un coach. Este coach te lleva de la mano por 3 meses, te lleva al supermercado, te enseña a comer, o sea, te hace todo. Entonces, es un programa integral para transformar tu alimentación y liberarte de esa adicción al azúcar refinado. Se llama el método Abrahamson. Puedes encontrarlo en @AbrahamsonEspañol y mis redes sociales, donde realmente yo toda esta información la doy todo el día, pongo lo que como, o sea, para poder ayudar a todo el mundo, porque hay gente que no puede tener acceso a la terapia. Claro. Pero es muy sencillo escuchar estas cosas y ponerlas en práctica. Es Arie Reboot, ARIEREB grande, OOT. Y ahí, pues, sígueme porque estos consejos de verdad empiezan a hacer pequeños cambios y te cambian la vida. Maravilloso, Ari. Gracias de verdad por esta visita, por esta buena charla y espero que todo salga muy bien en el evento. A ti, gracias y un gusto. Por supuesto que sí, nosotros estamos acá ya despidiéndonos con Café Sin Azúcar, 2 años ya. Yo soy testimonio de que el café así sabe mejor porque cuando usted le echa azúcar cambia el sabor. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Thank you.